compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Empezar lo hace cualquiera, lo duro es ganar la carrera. Muchos quedan atrás, no pueden más, no. Mantente firme, no ceda, una corona te espera. Debes orar, trabajar y luchar y a la meta llegarás. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Los compromisos del mundo resultan poco profundos, las amistades fracasan, no hay amor, no. Hasta la iglesia se encuentra entretenida y sedienta. Joven despierta, ya Cristo regresa. Joven despierta, despierta ya, despierta ya. No te conformes con un banco en el templo. Sé un ejemplo y no mires atrás. No. No es comenzar, sino llegar al final. Mira que el mundo de hoy no te entretenga, y cuando Él venga una corona Él te dará. Joven despierta, despierta ya. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Tengo un compromiso con el Señor Jesús. No quiero fallarle más, quiero que mi vida brille en mi diario andar. Confía en Él. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi
mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, Siento la paz y el gozo. mi Señor amoroso, Sí, ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido. por medio de la oración. Permanecer de rodillas para que Dios me oiga, siempre orando, bien difíciles, orando en todo tiempo. Así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor. Puedes tú orar como quieras, si corriendo o montado en un avión, con los ojos cerrados o abiertos. Dios te escucha si habla el corazón. Orando en todo tiempo, así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor. Orando en todo tiempo, así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor.
Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Les invito para que escuchen la lectura. Esta noche les remito al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer 2 versos en los cuales vamos a reflexionar esta noche. Verso 5 y verso 6. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le he puesto por título la reflexión que deseo compartir con ustedes: levántate por encima de la carne. Levántate por encima de la carne. Antes de que nosotros fuésemos salvos, éramos gobernados por las pasiones pecaminosas. Constantemente, cada vez que cedíamos a la tentación, producíamos un fruto para muerte. En Gálatas capítulo 5, verso 19 y verso 21, el apóstol Pablo habla de esas obras propias de la carne que él dice que nos impedirán heredar el reino de Dios. Por eso son frutos de muerte. Por eso es que nosotros debemos, como hijos de Dios, apartarnos de ellas. Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, él hace un listado allí de cuáles son esas obras propias de la carne. Se refiere al adulterio, se refiere a la fornicación. Él hace alusión también a toda clase de inmundicia, lascivia, que no es otra cosa que el descontrol sexual, el desorden, la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, enemistades. También habla de los pleitos, de los celos, de la ira, las contiendas. Dice el apóstol Pablo, disensiones. A veces somos incapaces de ponernos de acuerdo con alguien más. Herejías, envidias. También lo menciona el apóstol Pablo en este listado. Los homicidios, la borrachera, las orgías, esas fiestas desenfrenadas que miramos a la juventud hoy como también la practica, que incluye el sexo de manera exacerbada y desordenado. Bueno, eso es lo que pasaba con nosotros antes que fuésemos salvos. Pero ahora que somos convertidos, nuestra situación y nuestra posición es muy diferente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo que Pablo está queriendo decir que ahora, después de que somos convertidos, ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Jesucristo murió como nuestro sustituto, como nuestro representante allí en la cruz. Por lo tanto, si Él muere representándonos a nosotros, nosotros morimos con Él. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cristo pagó de una forma terrible, porque fue terrible lo que Él padeció, nuestra pena, pagó nuestra culpa, y fue por ello que nosotros quedamos libres de esa sentencia divina a muerte, de la que nos habla la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos sido entonces rescatados por Jesucristo. Él nos representó ahí en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Nuestro viejo hombre fue crucificado allí junto con Cristo. Y junto con Cristo hemos recibido vida nueva. Vida nueva que tiene que ser para Dios, porque el propósito de Dios al darnos vida nueva
es para que estemos en paz con Él, para que estemos reconciliados con Él. Entonces, tenemos vida nueva para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que ya no tenemos que ser esos impotentes cautivos del pecado que éramos cuando todavía no nos habíamos convertido, totalmente esclavizados por la carne. Ahora podemos cooperar con Dios, podemos colaborar con Dios para que tengamos vida nueva, abundante, y para que tengamos paz con Dios y paz con nosotros mismos también. Ahí en la cruz del Calvario, donde Jesucristo fue crucificado, concluyó el imperio del pecado y de la muerte, el reinado del pecado y de la muerte sobre todos nosotros. O sea que hasta que el Hijo de Dios allí entregó su vida en la cruz del Calvario, todos los hombres estábamos totalmente, absolutamente dominados y controlados por la muerte y por el pecado. Pero esa situación cambió. Al Jesucristo ofrecerse allí en la cruz, al Él ser crucificado allí representándonos a nosotros, entonces nosotros hemos sido liberados del poder y del dominio de la muerte y del pecado. ¿Qué dice la Biblia en estos versículos que acabamos de leer, específicamente el versículo 5? Prestemos atención. Dice: los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los inconversos, los que no son convertidos, como éramos nosotros en otro tiempo, obedecen a los impulsos de la carne. Nosotros hacíamos lo mismo. Vivíamos de esa manera para gratificar los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Así es como viven los inconversos en el presente, como vivíamos nosotros antes. Pero lo que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido de Dios el poder para que nosotros podamos desarrollar una nueva vida. Una vez que Jesucristo nos liberó del dominio del pecado y de la muerte y de la carne, ahora nosotros tengamos el potencial para vivir una vida nueva, los recursos para vivir una vida nueva, para levantarnos por encima de la carne. Ya la carne no nos puede dominar, no nos puede controlar. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y ya nosotros no somos de la carne. O sea, ya nosotros no tenemos por qué pensar todo el tiempo en las cosas de la carne. Pero sí pensar y sí tener la mentalidad de las cosas del Espíritu. Debemos de ocuparnos, si somos hijos de Dios, de las cosas del Espíritu, porque dice el apóstol Pablo: los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Entonces, gracias al Señor que nos rescató, que nos liberó del reino y del dominio del mal, de la carne, del pecado, y en Jesucristo tenemos vida nueva, y tenemos de parte del Señor el Espíritu que nos da el poder, nos capacita para que nosotros nos podamos ocupar de la palabra de Dios. Antes no podíamos, pero ahora podemos, para que nos podamos ocupar también de la oración, para que nos podamos ocupar del culto, para que nos podamos ocupar del servicio cristiano. Estas son las cosas en las cuales nosotros debemos de invertir el tiempo. Cuando la palabra nos exhorta a hacer buen uso del tiempo, de la mejor manera que nosotros lo podemos usar es ocupándonos en la palabra, en la oración, en el servicio cristiano, en el culto a Dios. El versículo 6 dice que los hijos de Dios no debemos de pensar en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice ahí, el ocuparse de la carne es muerte. Esta es la ocupación de los inconversos, no de los cristianos. La ocupación de los inconversos es la carne. La ocupación de los que somos convertidos al Señor es las cosas del Espíritu. Los que se ocupan de la carne y piensan en las cosas de la carne
y gastan su vida para agradar a la carne, estas personas no van a tener un goce verdadero y tampoco van a tener un destino final que sea bueno. Porque fíjense lo que está diciendo aquí, si el ocuparse de la carne es muerte. Eso es, el final no va a ser el mejor. El destino final que tendrán o que tendremos si nos ocupamos de la carne no es el mejor, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que para que podamos tener vida verdadera y para que podamos tener paz en nuestra vida, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. Tendremos el mejor de los destinos y tendremos la vida mejor posible si nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Entonces, el llamado a levantarnos por encima de la carne que la palabra del Señor nos está haciendo, debemos de atenderlo y debemos de recibirlo y debemos de reaccionar positivamente ante ese llamado, porque no somos hijos del pecado y de la muerte. Ahora pertenecemos a otro reino y a otro rey. La carne, dice aquí el apóstol Pablo, ocuparse de ella es muerte. O sea que la carne potencialmente es mortífera. O sea que la carne es como un veneno poderoso que nos puede quitar la vida. Y la palabra nos está advirtiendo, y vale la pena atendamos esta advertencia, que nos ocupemos en todo tiempo, en cualquier momento de la historia del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es la garantía de vida. Cristo dijo que Él había venido para darnos vida y darnos en la abundancia, y de esa vida es de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. No podemos tener vida verdadera y vida en abundancia, vida espiritual y vida eterna, si nosotros no nos ocupamos de las cosas del Espíritu y dejamos de ocuparnos de las cosas de la carne. No tendremos, dice, tampoco paz. No podemos tener paz con Dios o para con Dios cuando nosotros estamos llevando adelante una vida pecaminosa en la carne, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo ahí en ese listado, practicando y cultivando todas estas clases de obras de la carne. Entonces, para que podamos tener esa tranquilidad profunda que no, en el alma, en el corazón, que no haya circunstancia posible en este mundo que nos destruya, para que podamos tener seguridad, para que podamos tener tranquilidad profunda en el alma. El apóstol Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo, dijo que para que no vengan los vientos recios y no vengan las corrientes fuertes y sea grande nuestra ruina, atendamos el consejo que Él nos da. Y el consejo que Él nos da es que cooperemos con Dios para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. No cedamos el control de nuestra vida a la carne y al pecado. Si lo hacemos, entonces estaremos en riesgo. Pero si nos entregamos al consejo divino de pensar en las cosas del Espíritu y entregarnos a las cosas del Espíritu, no habrá circunstancia que nos destruya. Esta circunstancia que estamos viviendo ahora no podrá en ninguna manera alterarnos, intranquilizarnos. No podrá estas circunstancias apagarnos, debilitarnos espiritualmente, mucho menos arruinar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra seguridad y nuestro goce en el Señor. Por eso vale la pena que usted piense, igual que yo, pensemos en lo que la palabra del Señor nos recomienda. No pensemos en las cosas de la carne. Vale la pena que nos levantemos por encima de la carne, como le he puesto por título a esta reflexión, que dejemos de servir a la carne y que nos enfoquemos en servir en el reino nuevo y al Rey nuevo que hoy tiene el control de nuestra vida gracias a Jesucristo. Ya no somos hombres cautivos de la carne y por el pecado, condenados a muerte eterna,
Somos hombres y mujeres que tenemos vida nueva en Jesucristo, que tenemos vida verdadera en Jesucristo, vida eterna en Jesucristo, que podemos tener la paz que Cristo prometió, Él nos daría, no importa la circunstancia que nos toque pasar, hasta que entremos en el reposo eterno, en la seguridad eterna que el Señor Jesucristo ha prometido. ¿Quién es ese nuevo rey que controla hoy nuestra vida? Rey de ese reino, ese nuevo reino al que nosotros pertenecemos hoy. Pensemos, hermanos, reflexionemos. No pertenecemos ya más al pecado, a la carne, a la muerte. Pertenecemos a Cristo. Somos parte de ese pueblo especial que Él viene a recoger. Y a los que todavía no lo han hecho, les recomiendo en el nombre del Señor, reconócete como un pecador, como hicimos nosotros. Reconócete como un pecador. No seas autosuficiente. No desafíes al Señor. No tientes al Señor. No sigas abrazando la carne, el pecado, el mal, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la mentira, la enemistad, los pleitos, ira, contienda. Reconócete como un pecador y mediante un acto de fe recibe a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Confiésalo con tu boca y créelo en el corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino dejando la gloria que Él tenía con el Padre a salvarnos, a rescatarnos. Él nos reemplazó en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Si todavía no te has arrepentido de tus pecados, es el tiempo de que lo hagas ya. Reconócete como un pecador, como hemos hecho nosotros, los que hemos ya decidido seguir a Cristo. Y toma la decisión únicamente mediante la fe, mediante un acto de fe, de recibir a Cristo y creer. Porque son dos cosas que hay que hacer con Jesucristo. Hay que creer que Él es quien Él dijo que era, el Hijo de Dios. Creer que lo que Él dijo de que Él había venido del Padre y que había venido a salvar lo que se había perdido, refiriéndose a nosotros. Eso lo tenemos que creer, pero también tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. O sea, tienes que disponerte a aceptar que Él es el Dios soberano sobre todas las cosas. Colocarte bajo la autoridad de Jesucristo, la autoridad que Él tiene como Dios eterno y todopoderoso que es, para obedecerlo y seguirlo. Que el Señor te dé fe si aún no la tienes. Y a nosotros, aquellos que ya hemos decidido seguir a Cristo, recordemos que pertenecemos al reino del Rey, nuestro amado Señor Jesucristo. Dejemos las tinieblas, dejemos la carne, el pecado, levantémonos por encima de la carne en el nombre del Señor. Estos son tiempos para hacerlo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.